Hola, un saludo muy especial y cercano a todos los que se conectan nuevamente con su programa legal. Hoy en compañía del doctor Germán Guerrero hablaremos sobre los temas relacionados con el sistema penal colombiano. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Luisa, nuevamente por esta invitación, y al canal CNS muchas gracias también por el espacio. Estamos indiscutiblemente el día de hoy trayendo conocimiento jurídico a cada uno de ustedes de una forma un poco básica, en el entendido de que estas palabras puedan ser, digamos, de claridad y no de confusión a los televidentes, puesto que en muchas ocasiones vemos ciertos lenguajes que lo que hacen es confundir al televidente. Entonces intentaremos de pronto no ser como tan técnicos y tratar de aterrizar un poquito el lenguaje. Bueno, voy a abrir la voz entonces de los televidentes para preguntar sobre el tema penal, iniciando cómo se lleva, por ejemplo, un proceso de captura a cabo. Ok, listo, Luisa. Para ello, pues obviamente, bajo el sistema que nos encontramos regulados, pues hay dos posibilidades. O uno, la persona es capturada en flagrancia, es decir, se observa a la persona que está posible o presuntamente cometiendo un punible, un ilícito, un delito o una conducta que tiene un reproche social, pero que se encuentra, digamos, tipificada, es decir, enmarcada dentro de una ley, que esa ley es la 599 del año 2000, que es el Código Penal. Si eso es así, puede capturarlo un ciudadano del común y ponerlo a disposición de la policía. Puede capturarlo la policía o, digamos, cualquier persona quedaría con esa posibilidad de detener o aprehender a esa persona que probablemente o presuntamente acaba de cometer un ilícito, y obviamente esta persona entonces tiene que ponerse a disposición de la autoridad competente. En ese caso, sea porque fue un ciudadano quien lo aprendió y lo llevó hasta el comando de policía, o un policía que lo aprendió, tiene que ponerlo a disposición de un fiscal, y ese fiscal tendrá que ponerlo a disposición de un juez de control de garantías dentro de las 36 horas siguientes a la captura, so pena de que si dejan vencer ese término, esa captura sería completamente ilegal. Así la persona haya sido capturada en flagrancia. Entonces, una de las posibilidades que tenemos bajo el marco normativo colombiano es la captura en flagrancia, que, como te dije, la persona es sorprendida y aprehendida al momento del presunto punible, presunto ilícito o presunto delito. Y la otra opción es por vía de orden judicial. Entonces, un juez de la República va a ordenar que esa persona sea privada de la libertad y sea llevada y puesta a disposición del despacho, o puesta directamente en un centro penitenciario y carcelario si la persona ya fue condenada. Porque muchas personas dicen: yo sé que tengo un problema, me están investigando, o sé que hay un proceso que se está adelantando en mi contra, pero no me voy a hacer presente porque me da miedo que de pronto me capturen y me pongan directamente en un centro penitenciario y carcelario. Entonces evaden la justicia, y cuando sale la sentencia condenatoria, entonces dicen: búsquenlo por todos los lados en el territorio colombiano o en el exterior, si existe alguna circular, para que sea entonces directamente puesto a cumplir o purgar la pena que llaman. Entonces, o tenemos una captura por flagrancia o tenemos una captura por orden de un juez de control de garantías. ¿Por qué de control de garantías? Porque el juez de control de garantías lo que va a buscar es preservar que los derechos fundamentales de esa persona no sean vulnerados. En algunas ocasiones los derechos fundamentales pueden ser limitados. Piénsese, por ejemplo, el derecho a la libertad es un derecho fundamental, pero en ciertas oportunidades pueden ser limitados y se le puede dar captura a una persona porque presuntamente ha cometido un ilícito. Entonces, el hecho de que la persona sea capturada no significa que ya definitivamente va a afrontar una condena, sino que lo que deberá afrontar es un proceso judicial que vamos a empezar a explicar en el transcurso de esta grabación. Entonces, existen esas opciones, y por ejemplo, cuando es una orden de captura que expide un juez, se tendrá entonces que informarse a la persona capturada los derechos que le asisten, que tiene derecho a un abogado, que puede comunicarse con un familiar, manifestarle la aprehensión, decirle qué juez fue el que emitió la orden de captura, y a la persona se le tendrá que dar buen trato. Mal haría los captores, en este caso digamos la policía, porque pues sabemos que en Colombia muchas de las personas que detienen a un presunto responsable lo que hacen es agredirlo. Mal haría la institución Policía Nacional en coger a la persona aprehendida y también lesionarlo, porque ellos están investidos y representando precisamente digamos el cumplimiento de la ley y el orden. Entonces en muchas ocasiones pues se salen de esa limitación que les establece la ley, porque el funcionario público, el servidor público, solamente puede hacer lo permitido en la ley. Si se sale del marco normativo, dice el artículo 6 de la Constitución Política de Colombia, entonces entrará a responder por sus acciones, extralimitaciones
en el ejercicio de sus funciones y también por las omisiones. Piénsese, por ejemplo, el caso de este señor, que si no estoy mal fue de apellido Ordóñez, que pasó en Bogotá, que los policías lo capturaron, que porque presuntamente en unos temas de unas marchas como que estuvo pues como desarrollando actos que eran contrarios pues como a la normatividad, lo llevaron a un CAI y según las imágenes pues allá lo agredieron dentro del CAI, terminando pues con la vida del ciudadano. Entonces la Policía Nacional no podría hacer eso. Entonces, en cuanto a la respuesta que podríamos dar, en qué ocasiones se puede privar a una persona de la libertad, al menos en Colombia, pues por flagrancia o por orden de captura expedida por un juez de control de garantías. De acuerdo a todo eso que conocimos, ¿cómo podría proceder una persona que fue víctima de un mal procedimiento de captura y también en qué casos o hacia dónde lo dirigen cuando es capturado? Claro que sí, bueno, como habíamos manifestado, esta persona tiene que ser puesta a disposición del juez de control de garantías y allá se van a verificar varias cosas. En cuanto a la captura, pues se va a verificar el acta de buen trato, que la persona tiene que firmar si ve que lo trataron bien y si no, pues no la firmará, ¿cierto? Igual estará asistido por un abogado defensor. Ese abogado puede ser un abogado contractual, es decir, básicamente el que usted llama a una oficina de abogados o tiene usted un defensor de confianza y le dice, doctor o abogado, necesito que me represente. O un abogado de la Defensoría Pública, que usted no lo está pagando, sino que lo paga el Estado. Entonces, o un abogado de oficio, ¿sí?, que lo represente en esa causa. Entonces, usted le tendrá que expresar directamente a ese abogado de confianza o a ese abogado que lo está asistiendo si a usted lo maltrataron al momento de la captura, si a usted le leyeron o no los derechos. Se crean unas actas y en esas actas aparece pues el acta de buen trato, ¿cierto?, de que se le leyeron los derechos, es decir, que la persona está informada las razones por las cuales, en el caso de la orden de captura, las razones por las cuales fue aprehendido y la autoridad que dijo que tenía que ser aprehendido. Entonces será puesto ante un juez de control de garantías y se verificará la línea de tiempo. ¿Cuál es la línea de tiempo? Es decir, que desde el momento de la captura, de forma lo más pronto posible, de una inmediatez, van a verificar haya sido puesto ante el fiscal y que en un lapso no superior a las 36 horas desde la captura haya sido puesto ante el conocimiento de un juez de control de garantías. Entonces, si se cumplen esos postulados, lo más seguro entonces es que va a ser avalada esa captura, es decir, será legalizada la captura de ese ciudadano y posteriormente en esa misma audiencia se va a iniciar una nueva audiencia, que sería la audiencia de formulación de imputación, que palabras más, palabras menos le van a decir al ciudadano: usted fue sorprendido el día tal, a tales horas, en tal sitio, circunstancias de tiempo, modo y lugar, desarrollando tal conducta. Y esa conducta está prohibida en el artículo tal del Código Penal. Y por esa razón, entonces, aperturamos una investigación en su contra y si usted se declara responsable en esta audiencia, podrá obtener hasta un 50% de descuento. Hasta un 50%. No significa que sea un 50%, hasta puede ser el 10, el 20, el 30%, pero como usted no está permitiendo que la justicia se desgaste, entonces le vamos a recompensar. Sistema de justicia premial. Le vamos a dar la posibilidad de obtener hasta un 50% de descuento si usted se declara culpable o responsable, es decir, se allana los cargos que le acaban de imputar. Ese allanamiento es facultativo. La persona toma la decisión si se allana, es decir, se acepta cargos o no. Y obviamente se va a verificar que la persona esté informada, porque en primera instancia ese allanamiento no es de retrato. Después no va a decir, ay, es que me equivoqué, o ay, es que me estaban presionando. El juez de control de garantías, es decir, el funcionario ante el cual se está adelantando toda la audiencia, va a verificar que ese consentimiento sea libre, sea voluntario, que la persona no esté siendo coaccionada y pues que el ciudadano que toma la decisión, en últimas, que es el que le acaban de imputar, verdaderamente cuente con una información clara de lo que puede suceder y de lo que puede acontecer, que en últimas, si acepta responsabilidad, obviamente tendrá una consecuencia desde el punto de vista penal, dependiendo del delito, pues ir a un centro penitenciario y carcelario, o quedará en una domiciliaria, o con una suspensión de pena. Entonces, pues en cada caso en particular, se debe analizar esta figura, al menos en lo que en mis casos respecta, yo nunca le recomiendo a un cliente que acepte cargos en esta instancia, porque a mi parecer el ofrecimiento de hasta un 50% pues es, digamos, sujeto al arbitrio del juez de conocimiento, que será quien tome la decisión posteriormente a esa audiencia. Entonces más adelante se tendrán que evaluar otros postulados
como por ejemplo el elemento material probatorio, la evidencia física obtenida por parte de la Fiscalía para determinar si hacemos un preacuerdo o no con la Fiscalía, y ahí sí entrar a hacer una negociación con la Fiscalía en ámbito de justicia premial para reducir la pena. ¿Por qué? Porque en últimas, por A o por B, el sistema jurídico penal colombiano no se va a desgastar, y no se va a desgastar porque entonces ya ese trabajo que tenían que hacer posteriormente en una audiencia de acusación, en una audiencia preparatoria, en una audiencia de juicio oral, pues ya no se va a desarrollar. ¿Por qué? Porque la persona directamente dice, bueno, yo diré que soy responsable de estos actos, voy a reconocer mi responsabilidad, y entonces nos vamos a ahorrar un montón de dinero en funcionarios públicos, en fiscales, en jueces, tiempo, y aún porque en muchas ocasiones puede ser que aunque la persona sí sea responsable, probatoriamente no existan pruebas que permitan determinar que efectivamente existe esa responsabilidad, y ante la duda, Luisa, pues el juez de conocimiento deberá absolver. Entonces en ese caso, como la persona no está permitiendo el desgaste judicial y fuera eso está declarándose responsable, entonces se le va a dar un descuento. Ese descuento en vía preacuerdo se podría negociar con el fiscal y llegar ante un juez de conocimiento y decir, señor juez de conocimiento, le pido que avale este preacuerdo, y entonces el juez de conocimiento va a mirar que se hayan cumplido con la forma, que no le hayan dado más descuento del permitido, ¿cierto? Entonces eso sería básicamente lo que correspondería a la imputación, y pues posteriormente a esa imputación puede la Fiscalía solicitar una medida de aseguramiento. Esa medida de aseguramiento es facultativa, en ciertos casos los piden, en otros no, porque pues la ley dice que en cuáles casos sí, y esa medida de aseguramiento pues puede consistir directamente en un centro penitenciario y carcelario, aún no siendo vencido en juicio, decir, bueno, esta persona va a ser retenida en Bellavista, en Pedregal, mientras se adelanta toda la investigación, porque puede representar un peligro para la sociedad, puede evadir la justicia, es decir, por ejemplo, cuando la persona sin ningún problema puede irse del país, entonces difícilmente se lograría el objeto de desarrollar una pena a esta persona, pues puesto que evadió la justicia. Aunque salga una sentencia condenatoria en contra de esta persona, pues muy difícilmente va a cumplir la pena, puesto que no está en el país. Entonces, en esas circunstancias, que es un peligro para la víctima o para la sociedad, o que pueda haber la justicia, entonces se dictará una medida de aseguramiento, y esa medida de aseguramiento pues podría ser en centro penitenciario y carcelario o en domiciliaria, o simplemente seguir gozando de su libertad mientras todo el proceso va avanzando. Bueno, ahorita tocabas un tema súper importante para los televidentes, y es qué material probatorio es válido o cuál es legal. Bueno, en cuanto al tema probatorio, existen múltiples formas de tener ese tipo de pruebas. Existen pruebas documentales. Lo importante es que ante el material probatorio sea incorporado e ingresado al proceso en las etapas correspondientes, y pues adicionalmente que sea sujeto de debate o controversia. Es decir, la otra parte, el elemento material probatorio, tendrá que presentar la Fiscalía en la audiencia de formulación de acusación y darle el respectivo traslado a la defensa. Entonces la defensa, si usted me lo descubrió en las etapas procesales oportunas y me permite a mí refutar estas pruebas, yo podré en una audiencia posterior entrar a refutar la prueba, y en ese caso, como ya tengo un elemento material probatorio conocido, entonces podré refutarle ante el juez de conocimiento si ese elemento material probatorio es conducente, es pertinente, es útil, o si no lo es, por el contrario. Entonces usted me puede presentar a mí muchas pruebas testimoniales, documentales, es decir, material fílmico, pero en últimas se tiene siempre que presentar en las etapas procesales oportunas, porque en derecho las etapas son preclusivas. Ay, señor juez, es que yo fiscal en la audiencia de formulación de acusación, se me olvidó una cosita muy importante. Supóngase, por ejemplo, el caso de un acceso carnal. Entonces se me olvidó una prueba muy importante. Presentar en las pruebas documentales las respectivas pruebas que se adelantaron ante medicina legal, en la cual se evidencia de que efectivamente el ADN de la víctima y el victimario se encontraron en tales prendas. Se le olvidó nada, ¿no? Y esa era la etapa procesal oportuna para poderlos incluir. Entonces, siempre y cuando sean incluidos dentro de la etapa procesal oportuna y sujetos a refutación, que el abogado defensor los conozca, podrá posteriormente determinarse por parte del juez de conocimiento, y aquí no vamos a hablar de juez de control de garantía de conocimiento, si el material es útil, si es conducente, si es pertinente al proceso, porque no me van a venir a incorporar una prueba que nada tiene que ver. No tiene, por ejemplo, pienses en el caso Colmenares, que para nadie es un secreto que en nuestra justicia han existido lamentablemente el carrusel de los falsos testigos, avalados por ciertos fiscales, en aras de darle solidez a su argumentación jurídica
y que el juez llegue a un convencimiento de que efectivamente esa persona es responsable, pero como aquí no todo vale, y la verdad tarde que temprano sale a la luz, ¿qué genera esto? Esto tiene un efecto adverso, y es que aunque se diga que esa persona no estuvo en presencia de los hechos, ya el juez se le empieza a generar cierta duda de si verdaderamente esta persona que dice ser responsable o que que han imputado y que ya ha sido acusado y que le dicen que usted presunta probablemente fue la persona que cometió el ilícito, es decir, el delito, si verdaderamente lo es o no lo es. Y ante la duda no le queda más al juez que absolver. De hecho, muchos abogados penalistas han cogido esa ruta, no tanto de decir es que yo tengo elemento material probatorio que demuestre la inocencia de mi cliente, sino de tratar de desvirtuar las pruebas, porque ante la duda no le queda al juez más que absolver. Bueno, sobre el sistema penal colombiano, ¿hay alguna falta de credibilidad en muchas personas del común? Por ejemplo, el tema de las capturas que se dan o las sentencias que se dan de casa por cárcel para casos que para las personas quizás no merecían serlo. ¿Qué determina ese tipo de decisiones en un juez, por ejemplo? Bueno, hay ciertas circunstancias en las cuales se puede determinar, y entre esas circunstancias hay que mencionar un artículo muy claro del Código Penal colombiano, que es la Ley 599 del año 2000, y es el artículo 68A. Ese artículo 68A es la base o la ruta que cualquier abogado penalista tiene que conocer en su integridad, porque el artículo 68A dice: no se podrán conceder beneficios judiciales ni administrativos en estos casos, y manifiesta una serie de delitos. Entonces, si el delito es inferior a 8 años, le podemos estar dando una domiciliaria, siempre y cuando el delito no esté conjugado, no esté consagrado en el artículo 68A. Si el delito es inferior a 4 años, le podemos estar dando una suspensión de pena, es decir, que aunque la persona fue declarada penalmente responsable, la persona va a seguir gozando de su libertad, pero va a quedar con un antecedente. Entonces, en ese tipo de situaciones se pueden conceder ciertos beneficios. Piénsese que vivimos en un sistema completamente carcelario. Todas las personas que cometan delitos para la cárcel. El mantenimiento de una persona mes a mes en una cárcel es altísimo. Es completamente alto. El Estado colombiano no puede darse el lujo de volverse un Estado carcelario y de que todos los problemas se puedan solucionar por la vía penal. De ahí que, por ejemplo, mucha gente discute el por qué en ciertos casos que se someten ante, por ejemplo, un juez de familia, como por ejemplo una inasistencia alimentaria, terminen siendo punibles. Es que el Código Penal dice que la inasistencia alimentaria es un delito, correcto. Entonces estamos utilizando dos armas, y entre los principios que consagran digamos, toda la parte de cómo se debe desarrollar el proceso penal colombiano, es decir, principios rectores, claramente se establece que, por ejemplo, dentro del marco penal, el derecho penal debe ser la última ratio. Es decir, que existiendo otras medidas para solucionar las controversias, acudimos en última instancia al derecho penal. Entonces, existiendo otros mecanismos, ¿para qué nos vamos a desgastar con el derecho penal? Que sí, que está tipificado, es decir, que está dentro de la norma, pero el Estado colombiano no se puede dar el lujo de todo, entonces toda conducta que sea, digamos, contraria a una moral social o contraria a las buenas costumbres, sea objeto de reproche y sancionemos directamente a todas las personas a que vayan a un centro penitenciario y carcelario. Adicionalmente, por una cosa, Luisa, que es que las cárceles colombianas, como verdaderamente no hay un sistema de resocialización, uno de los fines de la pena es la resocialización del individuo. Se supone que si yo como persona cometo un ilícito, es decir, que yo tengo una falencia en la sociedad, y que como yo tengo esa falencia en la sociedad, me van a llevar a un centro donde yo me voy a resocializar mi comportamiento. Ejemplo, una persona que comete un hurto. Pero vemos claramente que en Colombia no existe resocialización, porque las medidas no existen. En algunas cárceles se permiten que ciertos internos puedan trabajar en aras precisamente de la resocialización. Lo que pasa es que no hay vacantes para que todos los internos trabajen. Entonces no le estamos dando las mismas oportunidades a todos. Y terminan siendo estos centros penitenciarios y carcelarios verdaderas universidades del crimen. Entonces la persona que simplemente ingresó por un hurto ya empieza a tener contactos dentro de la cárcel de otro tipo de delitos, y a lo último, cuando sale de la cárcel, como no ha tenido una oportunidad laboral, piénsese por ejemplo una persona que fue recluida por 10 años en una cárcel, va a salir a buscar empleo y ¿qué le van a decir? ¿Usted qué ha hecho en los últimos 10 años que en su hoja no aparece nada? Ah, no, yo estoy en la cárcel. Entonces obviamente va a ser excluido y sale con una etiqueta social de que es un bandido, de que es un delincuente, nadie le da oportunidades, y como en su círculo social solamente tiene personas que le han hecho mal a la sociedad, lo más seguro es que va a reincidir en un comportamiento punible, en un comportamiento desviado o contrario a la normatividad legal
colombiana, que en última lo que busca es que todos podamos vivir en sociedad. En ese tipo de situaciones, entonces, no siempre se debe ver como la solución, el mecanismo de solución al sistema jurídico penal. Tampoco estoy dando una postura de que hay que ser, pues, abolicionar el sistema jurídico penal colombiano, sino que verdaderamente se tiene que buscar de que estas personas se resocialicen para que puedan ser productivas y benéficas a la sociedad colombiana y no ser una carga económica para el Estado colombiano, porque el Estado colombiano es una ficción legal que sostenemos todos nosotros con nuestros impuestos. Bueno, las personas que lleguen a requerir algún caso o algún asesoramiento relacionado con el tema penal, ¿cómo pueden acceder a ustedes también? Claro que sí, nos pueden contactar al celular 301-322-9007. Nuestra sede principal se encuentra en la ciudad de Medellín. Estamos ubicados en el edificio del Café, oficina 2002, esto es enseguida del Banco de la República. Y también nos pueden encontrar en otras ciudades tales como Barranquilla, estamos en La Dorada Caldas, en Bogotá, en Pereira. Así que al 301-322-9007 nos pueden contactar, preferiblemente nos escriben por WhatsApp, porque hemos tenido muchas llamadas y ya no estamos dando abasto en la contestación de las mismas. Entonces sí les solicitamos a las personas que nos escriban, que por ese medio de la llamada no se pierden y pues podemos darle un soporte, digamos, mucho más rápido, mucho más efectivo y eficaz a la necesidad legal que la persona tenga. Para ir finalizando, ¿cuál es una conclusión de todo este tema penal para que las personas lo tengan en cuenta si les llega a suceder un caso relacionado? Yo digo que el resumen de lo que hemos hablado se puede dar de la siguiente manera. 1. Que las autoridades de policía tienen que respetar los derechos de los ciudadanos que son aprehendidos. 2. Que existe un debido proceso para poder capturar a alguien. 3. Que aunque esa persona se presuma de que es un delincuente o que cometió un delito, sigue teniendo derechos y como ser humano no se le puede, por ejemplo, cortar la vida. Entonces vemos, por ejemplo, situaciones en las cuales las personas se dicen que, por ejemplo, está hurtando y ya llegan otros ciudadanos a quitarle la vida. Esas personas que están desarrollando este tipo de conductas también están desarrollando conductas punibles o delincuenciales o delitos, porque, por ejemplo, producirle a una persona que presuntamente es responsable de un delito, producirle heridas ya, o se va de unas lesiones personales dolosas o se va directamente a una tentativa de homicidio. O si lo mataron, pues cometieron el crimen, entonces un homicidio. Y ese homicidio ya lo diremos si es doloso o no es doloso, o si fue culposo, dependiendo de las circunstancias. Entonces, no se puede pagar o caer en esa degradación de nuestra conducta como seres humanos de pagar mal con el mal. Para esto existen unas instituciones, digamos buenas o malas, pero son instituciones. Y en cuanto al Estado colombiano, pues indiscutiblemente tiene que verdaderamente no crear ese tipo de bodegas humanas, porque eso es lo que vemos en el día a día, una persona encima de otra, donde verdaderamente no se está resocializando al individuo, entonces colapsa el sistema jurídico penal porque no se están cumpliendo los fines de la pena, entre ellos la resocialización, una prevención preventiva general y especial. Eso no se está cumpliendo, porque de nada sirve, Luisa, el aumento de penas. Hace un tiempo se estaba presentando en el Congreso de la República una iniciativa que buscaba era aumentar las penas en ciertos delitos, y yo hice una postura en otro canal de televisión manifestando que no estaba de acuerdo con ello, porque el hecho de las penas no persuade verdaderamente a la persona que va a cometer el ilícito para que no lo haga. Lo que verdaderamente hace que la persona se persuada de no cometer la conducta punible es directamente tener la certeza de que el Estado colombiano impondrá sanciones, porque a mí me dicen: el que matase a otro incurrirá en pena de prisión de 13 a 25 años, artículo 103 del Código Penal. Pero cuando la persona fue y mata a otro y sale absuelta en el proceso, entonces uno que dice, pues eso no pasa nada. Entonces, si en vez de yo decir que el que matase a otro incurrirá en pena de prisión de 13 a 25 años, que ya de por sí me parece que es un tiempo alto, y si fue entonces homicidio agravado, entonces será de 25 a 40 años, entonces, en vez de estar diciendo de tanto a tanto, hay que verdaderamente hacer que el sistema jurídico sea fortalecido, y para que se fortalezca se necesita una verdadera inversión de parte del Estado, tanto en la rama judicial para que los jueces puedan administrar justicia con todo el soporte, en la fiscalía para que estos fiscales tengan los investigadores criminales que puedan obtener las pruebas y demostrar verdaderamente la responsabilidad en un punible de alguien. Entonces, más que aumentar las penas, es que los ciudadanos tengan la certeza, el convencimiento de que ahí sí, como dice el presidente, el que la hace la paga, y no como en muchas ocasiones vemos que hasta el mismo ejecutivo dice que el que la hace la paga, pero muchos de sus conocidos
la hacen y no la pagan. Entonces, no es aumentar las penas, sino es la certeza de que al cometer un delito aún punible, verdaderamente va a haber una pena. Eso es lo que debe buscar el sistema jurídico penal colombiano y dejar estas bodegas humanas, pues que eso no le hace nada bien a la sociedad. Bueno, doctor Germán, muchísimas gracias por la aclaración sobre el tema, y yo creo que la gran conclusión de mi parte sería conciencia social, de que habitamos en una sociedad y que tenemos que respetar los derechos y deberes de cada uno. De esta manera hemos llegado al final de nuestra emisión de hoy. Recuerden que pueden, por supuesto, contactarse con el grupo de abogados a través de las redes sociales. Nos vemos en un próximo programa. ¿Tienes problemas legales? En Vértice Legal hacemos valer tus derechos. Contamos con una amplia trayectoria en asesoramiento y representación legal en los ámbitos del derecho penal, civil, familiar, comercial, laboral y seguridad social. Nuestro equipo de abogados especializados está comprometido con la resolución de conflictos y la recta impartición de justicia. Así que contáctanos a nuestro teléfono celular 300-222-4618 y en nuestro teléfono fijo 512-9527. Estamos ubicados como sede principal en la ciudad de Medellín, en el edificio del Café, oficina 2002, la calle 49, número 5021. Y en el resto del país tenemos sedes en la ciudad de Bogotá, Pereira y La Dorada, Caldas.